Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Leo, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Leo, con el trabajo, como siempre. En lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Leo, a nivel laboral. Los Leo que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Leo, que sí estáis trabajando, mi queridísimo Leo. Estáis con un poquito de incertidumbre, ¿no? Necesitáis saber un poquito más de qué va a pasar dentro del trabajo, que dicen las cartas, Leo. No discutas con nadie, evita conflictos, porque tú al final vas a ir evolucionando en tu trabajo. Hay una evolución, hay un cambio, hay decisiones que van a tomar tus jefes, entre tú y otra persona. Tú sales beneficiado también. También dicen las cartas, muy importante, que para que tú salgas beneficiado, el que evites algunos o un conflicto en concreto con esta persona, bien, con la cual pues parece ser que o compites o algo por el estilo. Algo pasa aquí. Los Leo que no estáis trabajando, aquí dicen las cartas, Leo, no esperes noticias de una amistad tuya. Dicen las cartas que tú estás esperando noticias de alguien que tú conoces y dicen que ya no debes de esperar más. Que avances, que cojas tu camino, que busques tu trabajo, ¿vale? En el caso de que tú inicies tu camino, de que busques tu trabajo, Leo, aquí dicen las cartas que tú vas a empezar a trabajar en un lugar, aunque en un principio dicen las cartas no hay una formalidad en este sitio, bien, pero es trabajo para 2 meses por lo menos, así lo dicen las cartas, ¿eh? Mi queridísimo Leo, que tenéis un negocio, tenéis ciertas dudas en el negocio ahora mismo, dice, hay cosas ocultas, Leo, dice, hay algo que se está ocultando y hay otras personas que tomarán decisiones, ¿vale? Otras personas que estén relacionadas con tu negocio, dice, tomarán decisiones, ¿vale? Entonces, ¿para qué son estas decisiones? Estas decisiones, estas personas quieren tomar el control de algo, así lo dicen las cartas, ¿eh? Querrán tomar el control de algo. Esto cada uno que lo aplica a su historia. De algo relacionado con tu negocio, evidentemente. Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Por cierto, Leo, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Respecto a tu economía, mi queridísimo Leo, aquí dicen las cartas que hay algo que se debe de solucionar a nivel económico y con la familia, o que se debe solucionar o terminar o zanjar o algo por el estilo. De aquí a 3 semanas, mi queridísimo Leo, dice, tú tendrás una noticia muy importante respecto a tu economía y que te permite avanzar, ¿eh? Dicen que justo 3 semanas haces un desplazamiento y después de ese desplazamiento es cuando tú tienes esas noticias tan positivas para ti, ¿eh, Leo? Así que dicen las cartas que vas a avanzar económicamente. Todo lo que estéis esperando un dinero en concreto, en 3 semanas ese dinero va a llegar. Cambios a nivel económico también incluyen esos cambios en el tema de terminar con algo, ¿vale? Terminar con algo. Dice, pero son unos cambios, el terminar con ese algo relacionado con la familia que te podría estar generando algún conflicto, un gasto económico o algo por el estilo, dice, también esto es necesario para poder avanzar económicamente, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Leo, que estáis solteritos. Los que estáis solteritos, Leo, aquí dicen las cartas, habéis estado en un triángulo amoroso o una persona, a lo mejor tú sin saberlo estabas en un triángulo amoroso y esta persona está como que tiene que tomar decisiones, ¿no? Bien, esta persona tomaría decisiones, aquí dicen las cartas que sí, o que ya ha tomado sus decisiones, ¿bien? Y es volver con una persona del pasado. O esto ya pasó o algo por el estilo. Aquí lo que dicen las cartas, Leo, que hay unos nuevos caminos para ti, ¿eh? Hay un nuevo camino para ti, Leo. Hay un camino libre de obstáculos si tú quieres. ¿Y por qué dicen ese texto las cartas? Porque hay también una persona del pasado que se va a cruzar en tu vida, que se va a cruzar en tu camino de nuevo. Bien, vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Todos los que vayáis a iniciar cambios en vuestra vida laborales, de casa o algo por el estilo, serán cambios que traerán nuevas personas a vuestra vida, ¿vale? Veo muchos de vosotros que podríais estar dudando de dar o no esos pasos, ¿bien? Pero esos pasos también dicen las cartas que podrían ser, que son necesarios también, algunos cambios en tu vida, que son necesarios para salir del estancamiento que tienes. Yo veo muchos de vosotros, Leo, que no hacéis el cambio por algo o por alguien, ¿ves? Aquí te dicen las cartas, Leo, mira que el pasado claro que se puede comunicar contigo y tú puedes ver aquí el cielo abierto. Algunos de vosotros, otros no, ¿no? Pero esto lo único que va a hacer es estancar. Mira, esta primera persona que yo he visto, Leo, aquí dicen las cartas, es una persona que viene de otro lugar, ¿vale? Pero es una persona, a ver, que viene de otro lugar, pero no es nueva en el lugar, ¿vale? O sea, como decirte, es de otra ciudad, ¿vale? Es de otra ciudad. Es una persona que en un principio, Leo, yo os veo que os estáis conociendo y demás, pero al tú mantener a esta persona, vamos a decirlo así, en la clandestinidad, porque en cierto modo podrías estar hablando con la persona del pasado, esta persona va a tender a alejarse de ti. Por eso te digo que si tienes la oportunidad de controlar esto con la persona del pasado y decir no, pues aquí tendrías una oportunidad importante de rehacer tu vida, pero es que depende de cada uno de vosotros, porque a lo mejor tú tienes debilidad y otra persona no la tiene, ¿bien? Y otro Leo no la tiene. Vamos a ver qué más. Vamos a ver con estas. Mira, Leo, aquí lo que dicen las cartas, que el cambio en tu vida está en tus manos. Que tú mismo decides y tú mismo lo provocas. Si quieres cambiar tu vida, dice, es el momento de cambiar tu vida. Aquí dicen las cartas, si ya te diste cuenta que tú, en el lugar que estabas o con la persona que estabas, no era la persona para ti, ¿para qué tanto darle más bombo a eso, o darle más vueltas a eso, Leo? Vamos a ver qué más. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que esta otra persona, Leo, es una persona con la cual tú te podrías enamorar y podrías tener una relación estable. Si yo estoy en lo cierto y esta persona aparece dentro de estos próximos 2 meses, Leo, tú ten en cuenta que a finales de año estás casi en un compromiso con esta persona. La nueva, no la del pasado. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Leo, dice, estarás con muchas dudas, dice, piensa bien lo que vas a hacer. ¿Quieres una vida tranquila, en paz, en pareja, vamos, lo normal? Pues olvídate de darle vueltas a un asunto que tú ya sabes cómo es. Que tú ya sabes muy bien cómo son las cosas. Así lo dicen las cartas. La zorra cambia de pelo, no de costumbres. Leo. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Leo que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Mi queridísimo Leo, nuevos caminos se abren para vosotros y también dicen las cartas que para uno de vosotros, nada más. Entonces, dicen las cartas, dice, cuidado Leo, que por sacar un beneficio de alguien te puedes equivocar y verte metido en un lío que vamos a ver cómo sales, Y aquí están hablando las cartas de triángulos amorosos, de tonterías de estas y demás. De filtreo, tonteo, pavoneo. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo. Casados,
en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, mi queridísimo Leo, aquí dicen las cartas, Leo. Tú tienes que solucionar algo contigo mismo para poder fluir con la pareja, Leo. Y te voy a decir una cosa, muchos de vosotros ya dais por terminada vuestra relación, como que creéis que ya no da para más tu relación, Leo? Se lo dicen las cartas. Dice, cuidado con eso, tu relación no está terminada. Tu relación no está terminada, dice, pero tienes a alguien al lado que puede estar interfiriendo en tu relación. Alguien muy cerca que podría estar interfiriendo en tu relación. Un conflicto muy grande con esta persona también podría ser detonante de cosas fuertes en la relación y de peleas fuertes en la relación. Peleas que aunque tú hubieras dado tu relación por terminada a pensar, bueno, esto no da para más, pero aquí estamos, vamos en automático y más, pero ahí estáis. Pero estas peleas que yo veo no es de estar ahí. Así que dicen las cartas que mucho cuidado con esto. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Vamos a recoger por aquí. Leo, casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Dice que dice en las cartas que tú siempre has estado esperando algo de lo divino o algo por el estilo, como para conseguir un objetivo en tu vida, como para cambiar tu vida, como para marcharte del lugar que estás, como para dar un paso más hacia una vida nueva. Pero tú necesitas algo de lo divino o necesitas la mano que te cojas y te diga vente para acá. ¿Qué es lo que esto es lo que dicen las cartas aquí? Dice algo divino tiene nombre y apellidos, algo divino tiene nombre y apellidos, ¿vale? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, casados en convivencia y novios. Por lo pronto dicen las cartas que no es posible una separación, es posible muchísimos conflictos entre vosotros, pero no una separación. Bien, así lo están diciendo las cartas. Mucho cuidado con los pasos que se dan. Dice, porque si tú lo que quieres es provocar algo en concreto, dice, las cosas pueden salir muy mal, Leo. Luego aquí sale un conflicto familiar también, que vais a tener dentro de muy poco. Mucho cuidado, porque sale ese conflicto también que puede afectar muchísimo. Todos los que no os sintáis identificados con esta lectura, siempre os digo, tenéis que mirar vuestro signo ascendente, porque no todos vais a estar en la misma situación, ¿ok? Vamos a ver qué más. Mira, Leo, sea lo que tú estás buscando, dicen las cartas, no apresures. No apresures. Deja, porque apresurar es obstaculizar. Así lo dicen las cartas. Así que despacio. Ojo, despacio, Leo. ¿Bien? Veo muchos de vosotros que después de haber dado un paso importante en la relación, sentís que os habéis equivocado, Leo. Pero esto no podéis tirar la toalla así tan pronto, Leo. Aquí dicen las cartas, debes de esperar. Espérate, Sí, es cierto que aquí uno quiere más que otro. ¿Es un amor correspondido a 100%? Pues no. Ahora mismo no. Pero en todas las relaciones hay uno que quiere más que otro, ¿Qué pasa? Que no todo el mundo actúa, lo exterioriza, lo manifiesta, ¿no? De esa forma. Bien, es lo que yo veo aquí, Leo. Bien, vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Vamos a seguir con tu mensaje
especial del amor, mi queridísimo Leo. No des los cambios por hecho y mucho menos provoques cambios. Dice, los cambios que tengan que venir en tu vida a nivel sentimental vendrán por sí solos, Leo. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Seguimos con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Leo, y tu salud, aquí dicen unas cartas en las que no te estás cuidando nada, Leo, no te cuidas nada últimamente, mi queridísimo Leo. Cuidado con las infecciones que están marcando mucho, muchas náuseas y nervios que pueden estar relacionadas con los nervios, ¿vale? Veo muchos estados de nervios, Leo. Ya me contaréis, como siempre os digo, que ya sabéis que yo no soy médico, Vamos a seguir, mi queridísimo Leo, con tu mensaje general. Vamos a ver lo que dicen las cartas, Leo. Y tu mensaje general, aquí dice, Leo, tú puedes tener a día de hoy obstáculos como todo el mundo tiene, Leo, como todo el mundo tiene, pero todo depende de cómo se reaccione ante esos obstáculos. Todo depende, Leo, el número 33. Para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, mi queridísimo Leo, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.